esté con nosotros Soledad Arias en nuestro bloque de ciencia que inauguramos hace hace un mes más o menos, por ahí 2 meses. Sí, en octubre. Así que esperemos tenerte muchos más programas en la próxima es que la profecía temporada. maya no se cumple. Exactamente. Sí. Soledad, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy les traje un tema muy interesante que es el mal de Chagas-Massa, que es una enfermedad endémica de la Argentina y se considera una enfermedad de la pobreza porque se suele dar sobre todo en la gente de bajos recursos económicos y está muy desatendida. Bueno, principalmente el tema es que se transmite a través de un bicho, la vinchuca, y ese insecto tiene la característica de suele esconderse en los techos de paja, en las casas precarias, sin revoque. Uh-huh. Y entonces eso es más frecuente en la gente de bajos recursos o de zonas muy aisladas o poblaciones muy pequeñas. Exactamente. ¿Y qué es digamos, es una enfermedad que es poco difundida, pero es una de las... hay mucha gente que está contagiada del mal de Chagas. Exactamente, en realidad hay aproximadamente 20 millones de personas afectadas y unas 100 millones de personas tienen riesgo de infectarse en toda América. Uh-huh. El tema de esta enfermedad es que justamente como la gente que lo padece es mayormente de bajos recursos, no se le presta atención desde los laboratorios y otros lugares de investigación porque no es rentable encontrar una cura definitiva. Es decir, no hay una cura definitiva de la enfermedad. Exactamente. Hasta en la actualidad. En la actualidad. Claro, convengamos que si vos sos médico, tipo, no te pondrías a estudiar por amor al arte, sino por un sueldo y no sería optativo. Los laboratorios generalmente no estudian o no invierten sobre eso. Uh-huh. ¿Y cómo es decir, cómo se transmite la enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? La enfermedad se transmite a través de la vinchuca, pero la vinchuca no es que nace con la enfermedad. La enfermedad es causada por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi, que se encuentra naturalmente en los mamíferos de América, principalmente armadillos y zarigüeyas, y la vinchuca se alimenta de esos mamíferos y desarrolla el parásito en su intestino. La vinchuca después también va y pica a personas que tienen contacto así o están en los alrededores de los reservorios naturales de estos mamíferos silvestres y lo pica y después defeca. Es decir, pica y después defeca. La gente se suele rascar y en realidad lo que transmite la enfermedad es la materia fecal no bicho. Es por la picadura. ¿Existen vinchucas que no poseen ese parásito entonces? Sí, sobre todo, en realidad cuanto más joven es la vinchuca, es más probable que no transmita. El tema es que las vinchucas viven bastante. Son como cucarachas las vinchucas. Sí, se parecen un poco. Tienen una característica muy particular, que es que tienen las alas y a los costados de las alas tienen unas rayitas como si parecen cuadraditos, blancos y negros. Por eso se suele decir mucho eso porque es la manera más fácil de identificarlo. ¿Vuelan? Sí, vuelan. ¿Como las cucarachas? Yo Como pensé las que no cucarachas, volaban. sí. Qué feo. Yo me acuerdo que nuestro expresidente riojano una vez hizo viviendas y les puso techo de paja justamente en una zona en donde era altamente probable que hubiera vinchucas. Claro. El tema es que las vinchucas se alimentan de noche y la picadura no duele. No duele, no molesta. No es como los mosquitos. Entonces también se vuelve muy difícil el diagnóstico. El diagnóstico en las primeras etapas tienen una semana más o menos asintomática, que es la incubación, que no tienen síntomas, y después empiezan de 20 a 30 días, tienen la etapa que se llama aguda. Claro. Eso depende de la edad de la persona, se dan distintos síntomas. En general, cuando la gente es adulta o ya no está o no tiene ningún problema inmunológico, no suele tener demasiados síntomas. En la etapa aguda no tiene síntomas. No suele tener muchos síntomas en la gente grande. En los lactantes, en los infantes, suele presentarse fiebre. Hay uno que es el síndrome del ojo. ¿Cómo se llama? Esto se llama síndrome de Romaña. Ese. Que se da cuando la vinchuca pica alrededor de la zona de los ojos y se presenta el ojo hinchado, el ojo rojo, como si le hubieran pegado de color morado.
Y otro de los síntomas que en partes descubiertas del cuerpo se presentan como una dureza o una inflamación indolora de un color más oscuro que la piel. El problema es que a veces ni siquiera se ve eso. Claro, eso es lo más crítico de la enfermedad, creo yo. Lo más Exacto. difícil Igual mismo para un médico, que el tipo no tiene síntomas. Ni bien te quedas embarazada, te hacen estudios cada trimestralmente para ver si tenés chagas. Sí. Todos los trimestres de embarazo. El tema es que entonces la etapa aguda en los infantes, en realidad en los infantes es peligrosa. Puede haber una mortalidad y una mortalidad alta en los infantes, pero en la gente grande no. Entonces es asintomática y no se detecta la enfermedad. Después entra en un periodo de la enfermedad después de los 20 o 30 días que se llama de latencia. Tampoco tenés síntomas, no se nota nada. Entonces esa es la parte más peligrosa. La gente adulta que sobrevive a la etapa aguda y no tiene síntomas y no sabe que tiene la enfermedad, no se la trata. Ujú. Y la etapa de latencia puede durar años. Y después entra en lo que En se la llama... etapa crónica. En la etapa crónica, exactamente. La etapa crónica no es que sea un nuevo ciclo de la enfermedad. En realidad lo que se empiezan a presentar son los daños de toda la etapa de latencia que vos no Claro, te ¿y diste qué cuenta es lo que te pasaba. te va pasando en el cuerpo? ¿Qué es lo que tenés? El parásito lo que hace es, entra primero en la sangre, en la etapa aguda está en la sangre, y después pasa a los órganos, sobre todo en la zona... del colon. Sobre todo en la zona cardíaca, Ajá. el hígado y lo digestivo. Eso es lo que más Yo afecta. entendí en el colon. Y entonces entra la célula, se reproduce y hace explotar la célula. Ah. Y ahí sale de nuevo el torrente sanguíneo y vuelve a un tejido. En el periodo de latencia eso sigue pasando. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Entonces el problema es que cuando se entra en la etapa crónica, lo que pasa es que hay tanto daño en los tejidos que ya no se puede reparar. Y entonces se entra en lo que se llama la cardiopatía chagásica. Porque te daña el corazón y ya es irreversible. Claro. Y entonces la mayor parte de las muertes por Chagas en adultos es por las cardiopatías chagásicas. A veces hay muertes súbitas porque no sabes ni que tenés un problema en el corazón ni que tenés la enfermedad y la gente joven se muere de la nada. Eso Claro. es lo que tiene de peligrosa la enfermedad. ¿Cuál bastante es la silenciosa. forma de combatirla? Digamos. Actualmente lo que se hace más que nada es prevención. Se trata de que la gente ponga reboque, tape los techos de paja y algunos lugares también se usan tul.